Hay lugares donde la historia no está completa, donde lo real se mezcla con lo inexplicable. Luces en el cielo, voces antiguas y sombras en la oscuridad. Un lugar donde los misterios nunca se fueron. Estás en Cantabria Oculta, con Juan Ramón Cayón, Antonio Gutiérrez Rivas, Alberto Martínez Beivide y José Luis Vizca. Muy buenas noches y sean bienvenidos un viernes más a Cantabria Oculta, un sábado más a Cantabria Oculta, aquí en Arco FM, en el 87.7 de la frecuencia modulada, y os estaremos acompañando durante una hora repleta de misterios, tradiciones y leyendas de Cantabria y de pedanías. Y está conmigo en la mesa Antonio Gutiérrez Rivas. Muy buenas noches. Hola Juanra, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal, Toño? Bien. Bueno, hoy por diversos motivos de dichos de todo, no ha podido ni asistir, bueno, Baby, que ya sabéis que hoy no nos ha podido traer el regalo de las anjanas, y Vizca, que sigue convaleciente, de ahí una gripe que la ha cogido fuerte, y bueno, la gente que fue, y ya aquí aprovecho a dar todas las gracias a toda la gente que se acercó a Bar Bull en la charla del viernes anterior, que ya vieron que no fue Vizca, pues bueno, que está mejor. Los resultados prometen que no va a morir, parece ser pero va a aguantar esta. Va a aguantar esta, pasa esta. Pero bueno, que estaba todavía un poco fastidiado y hemos decidido, bueno, y él también, pues oye, pues te quedas en casa y ya vendrás al siguiente programa. Y nada, vamos a hacer un programa como los del antiguo usanza, tú y yo solos. Ya, hemos retrocedido casi 10 años. Casi 10 años. Con la misma mesa. La misma mesa. Con los mismos micrófonos. O sea, lo único nuevo que la gente puede ver, aparte, bueno, todo lo que hay detrás, que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, todo lo que hay detrás, aquí hay un portátil con las músicas. Lo único que ha cambiado realmente son estos auriculares que me compré yo con que eran para cuando empezó pandemia y tal, para grabar desde casa, sí. Pero todo lo demás, esto estaba en la tienda tipo. Bueno, esta mesa no, pero con esta mesa grabamos parte de la primera temporada también. Sí, o sea que esto va a formar parte del museo. Del museo de Cantabria Oculta. Eso es. Formar parte. Va a formar parte del museo de Cantabria Oculta, que le vamos a inaugurar después del MUPAC. Cuando abran el MUPAC. Para hacer competencia. Claro, enfrente. Para aprovechar las muchedumbres que vayan al MUPAC. Tenemos nosotros aquí una caseta de obra que vamos a poner ahí. Vamos a ponernos como estos vendedores del oeste. Sí. Tónicos. El tónico del abuelo Simpson. Pues bueno, aprovechar eso. Toda la gente que se acercó, que nos lo pasamos muy bien. Fue una charla muy amena. Y también aprovechar para la gente que no ha podido verla en directo, está entera, disponible en nuestro canal de YouTube. No lo vamos a subir a iVoox, podría, pero no me apetece. Entréis en nuestro canal de YouTube, porque ya que monté todo con las cámaras, claro. Digo, no, entráis y lo veis, que el YouTube, y si no, pues lo ponéis de fondo, ponéis unos auriculares y no lo veis, que no es obligatorio mirar. Pero está en el YouTube, que aparte, no sé si lo haremos siempre, pero se retransmitió en directo. No avisamos porque no sabíamos muy bien si iba a salir o no adelante. Entonces las cosas era como una prueba, en plan de, bueno, pues si salió, y si no, pues grabar, yo sabía que se iba a grabar, que era lo único que tenía certificado al 100% que se iba a hacer, pues eso. Ha habido gente que lo estuvo viendo en el chat, lo puse en nuestro canal de Telegram, así que la gente lo pudo ver. Por eso también invitamos a la gente que se una a nuestro canal de Telegram, que entre en la aplicación Telegram, busque Cantabria Oculta y hay un grupo público. Cosas como estas, pues ellos se enteraron porque yo dije, bueno, ya tengo el link, parece que está funcionando, pues mira, pues vamos a hacerle el servicio a la gente que está en nuestro canal de Telegram, que son como nuestra gran familia, nuestros amigos, pues también tenían que tener derecho a algo exclusivo. También sé que hay gente que se ha enterado porque al estar suscrito en Cantabria Oculta en el YouTube, le saltó una alarma, en plan, claro, están en directo. Y yo tengo un colega de Madrid que desde aquí le mando un saludo, que él sabe quién es, me dice, no me has avisado y tal, y me escribió luego
en privado que muchas gracias, que él le gustaría venir a una charla, pero claro, vive en Madrid. Claro. Y lo tenía complicado, pero dice, me saltó así de sorpresa y luego me mandó una foto él en su salón con la tele, tomándose un café, una cerveza mientras nos veía. Qué bueno. Así que nada, pues a toda esa gente, pues seguiremos intentando emitir, si no son todas, será la mayoría. Había pensado también que igual lo restringí a algunos, que lo que te comenté, porque sé que puedo hacer directos a través de nuestro canal de Telegram. Entonces no sé si hacer alguno exclusivo para nuestra gente del Telegram. No obstante, a la gente le invito a que se una y así tienes acceso... acceso anónimo, si quiere. Por eso, y tienes acceso a todo el contenido que vamos sacando. Ahora ya que me termino de enrollar y vamos a hablar de los temas que tenemos hoy, porque hoy, Toño, nos has traído 2 temas, ¿verdad? Sí, vamos a hablar primero de anjanas. No exactamente, no es un regalo de las anjanas, como hemos dicho, nuestro compañero Baby no podía recoger el regalo que seguramente estáis esperando de las anjanas, pero vamos a hablar de anjanas y de unas anjanas especiales porque son anjanas de fuera de Cantabria, de pedanías, anjanas de pedanías. Y después, Toño, ¿qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de un tema que me la encontré casi de casualidad, que es el tema de una conspiración del Smithsonian, que es este organismo cultural tan importante americano, que se dice que está ocultando hallazgos arqueológicos de gran importancia para la historia de la humanidad. Pues esa será la segunda parte del programa y vamos a recordar... Bueno, espera, ¿sabes lo que he visto? Que ahora hay una tendencia en internet de gente, a veces en Instagram, el otro día enredando, ponen como ideas para planes con amigos. Ajá. Y ha habido uno que me ha encantado, que yo ya se lo he propuesto a amigos míos para hacerlo, que es: invita a tus amigos a una cena con cervezas y tal, y todo el mundo tiene que prepararse una explicación, como un PowerPoint y tal, de su teoría de la conspiración favorita. y hacen reuniones y he visto vídeos que se ponen gorritos de papel albal mientras explican su conspiración favorita. Fantástico. Me parece una idea genial para un sábado. Pues que alguien coja esta idea de conspiración porque es muy interesante. Igual podemos hacer un día eso en el Bull. No es mala idea. Invitar a la gente a que vaya y presente su conspiración, la presentamos nosotros. O nosotros presentamos la nuestra y si alguno quiere que nos mande un correo. Oye, me gustaría presentar una. Claro, bueno. Vale, venga, sí. Una especie como de open, presentación open para espontáneos. Puede estar guay, ¿eh? Puede estar bien. Sí, hay que darle una vuelta. Hay que darle una vuelta, pero puede estar chulo. Bueno, ahora sí que voy a recordar nuestras vías de contacto. Estamos en Twitter, en @CantabriaCulta. En el Facebook podéis encontrar nuestra página. En nuestro email, contacto, cantabriaculta@gmail.com. Estamos en Instagram, en TikTok, en YouTube. Seguidnos en esas redes porque también subimos cortes, estamos subiendo vídeos. Y para todo lo demás, escucharnos en nuestro podcast, entrar en iVoox, estamos también en Spotify. Y ya sabéis que los comentarios los leemos al final del programa. En Spotify la gente, insisto, me podéis escribir que ya sé cómo se miran, ¿vale? O sea, ya no tengo fallo en Spotify. Sé que la gente no comenta mucho allí, pero bueno, si alguien se quiere animar por ahí, que también sepa que se los vamos a leer. Sobre todo nos centraremos en la plataforma de iVoox. Y ahora, Toño, ¿qué te parece si vamos a hablar de... camisetas? ¿Camisetas? ¿Ya están? Las tengo aquí. Vale. Pero Ping ha vuelto de viaje. Por fin ha vuelto. Entonces, esta semana... Ya he visto un vídeo de Ping tocando la gaita en el centro centro montañés de Chile. De Chile, Santiago de Chile. Muy chulo. Sí, por eso. Ya sé que ha vuelto de esas vacaciones. Así que iré esta semana, lunes, martes, a mucho tardar. Estarán las camisetas de Cantabria Culta disponibles en la tienda Tipo, en la calle Peñas Redondas, número 14. O sea que la gente puede ir por allí a ver a Ping, les saluda, se compra unos discos, unos vinilos, unos sprays, pues si todavía os da por el graffiti. No hace falta tampoco graffiti. Mi madre compra sprays donde Ping. ¿Para qué? Porque hace manualidades. Vale. Y dice que tu madre se dedicaba a hacer sí, es lo que grafitis por las calles. Es lo que le digo. Vas a disertar unos trenes. ¿Sabes? Te va a detener. Mamá, ten cuidado. Ten cuidado. No, pero me ha dicho que es que a ella le gustan las manualidades y que los sprays esos, o sea, no es por hacer
hacerle publicidad. Sí, son los mejores. He ido a donde Sí, no sé qué, he comprado sprays en no sé qué. Los mejores, esos para los grafitis son los mejores, de verdad. Y mi madre está encantada y va mucho por allí. Así que bueno, la gente que quiera, pues ahí tiene disponible de todo y puede comprar nuestras camisetas de Cantabria Culta. Y iremos anunciando, porque no está hoy Vizca, pero Vizca es el que lleva, ya sabéis, marketing. Está ya proyectando otras cosas. Bueno, la gente que fue a la charla alucinó, que hizo un talonario para el sorteo de la camiseta, que hicimos un sorteo de camisetas. Hicimos un sorteo de una camiseta entre los asistentes, hizo un talonario con pegatinas, con tal. Bueno. No, lo más profesional que hemos hecho tú y yo en toda la vida. O sea, tú y yo no hemos hecho nada tan profesional. No. O sea, ni cuando hacíamos en el Centro Cultural Dr. Madrazo, que lo llenábamos cuando aquello... se me ha ido la voz. Cuando lo llenábamos y no hacíamos nada, no fuimos capaces ni de grabarlo. Ya, es verdad. O sea, en audio. Bueno, en otros tiempos, ¿eh? Tengo que decir que hay uno grabado que no sé ni dónde está el material. ¿Ah, sí? Sí, y lo grabamos con una cámara profesional y todo. Y no sé dónde terminó aquello, tú. Madre mía. Sí, pero bueno. El podcast está. Ese es los grandes misterios de Cantabria Oculta, que alguien descubrirá algún día dónde estaba. Cuando vean nuestros discos duros, pero si tenían todo esto en vídeo y no lo sacaron nunca. Así que nada, ahora sí que sí, nos vamos a ir con la siguiente sección. Estamos aquí con este tema que tiene que ver con las anjanas que podemos encontrar en territorios fuera de la actual Cantabria. Para la gente que nos escucha habitualmente, el término anjana es muy conocido, sobradamente conocido. Hemos hablado en los últimos 10 años muchas veces de las anjanas, pero quizás hay alguien que se acerca por primera vez a este podcast y no sabe cuando hablamos de anjanas a qué nos referimos. La anjana es un personaje de la mitología, sobre todo de Cantabria. Es un personaje femenino que aparece como una mujercilla pequeña, se le ha denominado de forma errónea el hada buena de Cantabria, cuando no es así, porque es un ser feérico que efectivamente tiende a ayudar a las personas necesitadas, a los pobres. Pero también no. Pero también hay ciertos tipos de anjanas que no son precisamente buenas, que incluso se las puede llegar a confundir con brujas, que conviven con ellas. Recuerdo historias de robar bebés, intercambiar sus bebés con otros. Hay anjanas que son también traviesas, que hacen travesuras. Hay anjanas que roban niños. Hay anjanas que incluso las buenas, que cuando la persona con la que tratan se comporta mal, le castigan de forma... Y duro, o sea, obviamente, son drásticas. Sí. Acaban bajo tierra muchas veces. De manera que, bueno, este es el personaje, que es un personaje que es común a muchas mitologías, en muchas partes, incluso no solo en los alrededores de Cantabria, que es de lo que vamos a hablar sobre todo, sino también en otras partes de Europa. Podemos encontrar, por ejemplo, a las janas en Cerdeña. Sí. Podemos encontrar las aguanae, que están en Italia, en el norte de Italia, y las sanas o sinas, que son de Rumanía, que son prácticamente iguales que las anjanas cántabras. Pero en este episodio, en esta parte de nuestro episodio, queríamos hablar de las anjanas que, estando fuera de Cantabria, digamos que las encontramos en territorios que forman parte de la llamada Cantabria histórica. Vale. ¿Por qué? Porque el territorio de Cantabria histórica era más amplio que el de la actual Comunidad Autónoma de Cantabria.
Y con esto no estamos haciendo ningún tipo de reivindicación territorial, ni queremos conseguir una gran Cantabria, ni lanzar nuestras tropas a la invasión de los territorios cercanos. No, simplemente hablar de que las fronteras antes no eran tan marcadas ahora por un mapa, eran fronteras difusas. Claro, y que además las creencias, las mitologías no entienden de fronteras. Efectivamente. Y territorios cercanos comparten muchas veces mitologías comunes. Bueno, solo hay que ir al ejemplo que sin ser Asturias, si Asturias podemos decir, no, Cantabria histórica, ¿no? Tiene su propia historia, tú vas a Asturias y te encuentras cosas muy parecidas. Vamos, hasta la mitad de Asturias, de la mitad para Cantabria y de tal, vamos a hablar precisamente de eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, José Ramón Sáenz Villadero publicó, que es un conocido escritor, periodista, pero escritor e historiador también, publicó en el periódico Alerta el 18 de septiembre de 2004 un artículo que lleva por título El mapa municipal de la Cantabria a principios del siglo XIX, que decía que 3 municipios asturianos y 8 de Burgos pertenecían a la antigua provincia de Santander. Y dice que, por ejemplo, que en 1822 la imprenta de Clemente María Riesgo publicó un informe con el siguiente título. Un título de esto del siglo XIX que son largos. O sea, no eran como ahora que son títulos cortitos, no, eran largos. No iban al clickbait. No, en absoluto. Te lo contaban casi todo en el título. Sí. Lleva por título: Estado de los ayuntamientos constitucionales, lugares, vecinos y almas que tiene esta provincia de Santander, formado por las razones que han dado los miembros de ayuntamientos y los curas párrocos. Maravilloso. La verdad que invita poco a leerlo, ¿eh? Muy poco. ¿Sabes que más que título de periódico tiene título de tesis doctoral? Sí, efectivamente. Sí, de tesis doctoral. Pues bueno, esto nos ofrece, este documento ofrece una perspectiva del territorio de la entonces provincia de Santander en los comienzos del siglo XIX, en 1822, antes de la formación de las provincias en 1835, de manera que era en algo más de 600 kilómetros cuadrados mayor que la actual comunidad autónoma de Cantabria. Desde entonces, mitad del siglo XIX, de esa fecha, mitad del siglo XX, el mapa municipal de Cantabria ha cambiado, se ha reducido el número de municipios. De la división de principios del siglo XIX, la actual, se han producido mutilaciones importantes en nuestro territorio, como he señalado, se han perdido 3 municipios asturianos y 8 burgoleses. Y se ha modificado un buen número de municipios y otros han sido absorbidos. De los 11 municipios que perdió la antigua provincia de Santander, que fue por decisiones unilaterales del gobierno, fue por consulta a los vecinos y mucho menos, son, por ejemplo, 3 Asturias, en concreto los municipios de Peñamiñera Alta, con capital en Ayes, y los pueblos de Ñonín, Ruenes, Rozagas, Carabes, Oceño, Trescares y Mier; Peñamiñera Baja, con Panes como cabecera, y las poblaciones de Merodio, Bueyes, Cimiano, Zoarías, Ontamio, Bores y Cuñaba. Casi todas en frontera. Y el municipio de Ribadedeva, en torno a su capital Columbres, con las poblaciones de Bustio, La Franca, Pimianco, Noriega, Villanueva y Vilde. Y de los municipios cántabros que pasaron la jurisdicción burgalesa fueron los de Arreba, Santa Gadea, Soncillo, Bricia, Zamanzas, con Orbaneja del Castillo, Biergol, ubicado en el Valle de Mena, Tudela y Villasana de Mena. Mira. O sea, muchas localidades, como digo, pertenecían o tenían esa influencia de la Cantabria histórica y que actualmente forman parte de otras provincias, ¿no? O de otras comunidades autónomas. Pero aparte de esta referencia de hace 2 siglos, de 1820 y tantos, ¿no?, encontramos otra más antigua todavía, de esta, digamos, desmembración de lo que era el antiguo territorio de Cantabria. Vale. ¿Por qué? Porque cada 28 de julio los cántabros conmemoramos la constitución de la provincia de Cantabria, que tuvo lugar en Puente San Miguel en 1778. Vale. Todos lo conocemos, ¿no? Los de Cantabria, sí. Lo conocemos. Pero hubo otros intentos anteriores de organizar el territorio de Cantabria en base a una serie de ordenanzas que fueran comunes. Uno de ellos, que no es tan conocido, es el que puede extraerse de una reunión celebrada en Guarnizo. En Guarnizo. Mírales, ahí les fíjate, tienes. Ahí está. La vegana, ¿te imaginas? No te digo que no. Que se celebró en 1754 y que aparece en el Archivo Histórico Provincial de Cantabria, Protocolos Legajos 975-2.
Protocolos legajos. Si protocolos, legajos es Sí. en protocolos dentro de protocolos. Legajos, dentro de legajos, el 975-2. Vale. Ahí está el documento manuscrito. A esta cita acudieron representantes de casi todas las jurisdicciones de la entonces conocida como la montaña, ¿Mm? tanto al norte como al sur de la cordillera, desde el valle de Villaverde a lugares pertenecientes al municipio de Velilla del Río Carrión, desde Berberana y Frías hasta Ribadedeva y las Peñamelleras, desde el Portillo de Fresno en el Páramo de Masa hasta la mar. Hay una transcripción larguísima de representantes de cada uno de estos lugares en este documento, que no lo he traído porque nos traíamos aquí una hora, un rollo. Bueno, para rellenar. Pero se puede consultar en la página web de la Cantabria Burgalesa. ¿Sí? Ahí viene recogido todos esos... o sea que es muy interesante y a los... Curioso, ¿no? Sí. Pues bien, partiendo de estas, como he señalado, estas zonas de la antigua Cantabria histórica, vamos a comenzar con las anjanas de la provincia o de Asturias, las anjanas asturianas. Y para ello vamos a acudir a uno de los máximos estudiosos de la mitología asturiana, que es Aureliano del Llano, ¿Mm? que hace referencia al personaje conocido como las sanas, que son el equivalente a las anjanas, y las define o las describe así. Dice que las sanas son una especie de ninfas pequeñitas de extraordinaria belleza, tienen el cabello muy largo, visten el traje típico del país y son cristianas. Habitan en las cuevas y en las fuentes, y algunas están encantadas. Regalan ovillos de hilo a los pastores, pagan con alhajas a quienes les presten un servicio y hacen ricas a las personas que les saquen de su encantamiento. Poseen grandes tesoros. A la puerta de su vivienda irán y tienden cadechos de oro, que son como ovillos. Vale. Y de oro son sus pollos y gallinas. Esto lo hemos conocido, se conoce también en Cantabria, Sí. esto. Los peines, la rueca y los bolos con los que juegan sobre la alfombra del Prado a la mañana de San Juan. Y cuenta una pequeña poemilla que dice: hay que una sana hechicera lavando está en la fuente noble, lavando cadejos de oro, vestida de 1000 amores. Un romance que se llama El Cueto de Oro. Dice que no hay noticias de que exista el San, es decir, el masculino Sí. de la sana. Y sin embargo ellas tienen hijos. Ya. Y cuando nadie las ve, sacan de la cuna a los niños de los campesinos, como tú has dicho antes, mira. que hacen las anjanas también, y los llevan consigo dejando los saninos, a los pequeños san, Como los cucos, ¿eh? igual. Los dejan en el lugar de aquellos para que las aldeanas les den de mamar. Y cuando lo creen oportuno, devuelven al niño ajeno sin hacerle daño y recogen el suyo. Bueno, aquí por lo menos Sí, lo devuelven. lo devuelven. En las historias que hemos recogido por aquí no se sabe cómo acaba el niño, entonces... Habría que ir a buscarle igual. Sí. Continúa Aureliano del Llano diciendo o comentando la extensión del mito de la sana. Dice que se extiende uniformemente repartido desde el extremo oriente de Asturias hasta una línea que se traza desde la orilla del mar Incudillero hasta un punto del límite de Asturias con la provincia de León, pasando por el monte Isomiedo. Dice que de esa línea hacia el occidente, es decir, hacia el otro lado, ¿Mm? dice que no encontró vestigios de este mito, Vale. ni cuevas ni fuentes que lleven el nombre de Sana, ni personas ancianas que oyeran hablar de estas ninfas. Y atento a lo que dice. Dice, lo cual demuestra que el mito entró en Asturias por oriente, o sea, de Cantabria. Sí. No es descartable. Dice que en las cuevas y en las fuentes del occidente viven las encantadas, Vale. las cuales se dejan ver el día de San Juan, pero parece que no tienen leyendas, por más que que le investigó, dice que no encontró ninguna. En cambio, las encantadas en el lado oriental, es decir, el lado cercano a Cantabria, viven entre la población de las sanas, independientemente de ellas, y tienen leyendas muy poéticas y llenas de altísimo valor simbólico.
tanto Aureliano del Llano como Constantino Cabal, otros de los grandes investigadores de la mitología asturiana, recogen una sana especial, o varias sanas, algunas especiales, que por ejemplo en Llanes tienen el nombre de Injanas. Vale. Lo cual ya indica un poco Sí. el origen posible o la similitud con las anjanas cántabras, que en realidad las anjanas también se las llama anjanas, onjanas, injanas y janas también. Tiene diversos nombres según la localidad. Creo que en Jana es algo que ya habíamos escuchado por aquí. Lo hemos escuchado por aquí, efectivamente. Pues bien, cuenta una leyenda de esta injana de Llanes que hizo lo siguiente. Una mujer de Vidiago, en el concejo de Llanes, estaba sayando maíz junto a la cueva de Santa Marina. Y a la orilla de la finca, donde se hallaba, tenía un niño acostado en una macona, a la sombra de un cerezo. Una cuna, una cunita. Cuando anocheció, la mujer cogió la macona con el niño, la puso encima de la cabeza y se dirigió hacia su casa. Pero antes de llegar a ella, se dio cuenta de que le habían cambiado el niño. Entonces fue a la cueva de Santa Marina y dijo: Injanamora, dame el mío crío y toma el tuyo. La injana contestó: tráelo aquí, mala mujer. No lo di para que me lo criaras, dítelo para que me lo bautizaras. Como tú bien has dicho antes, ya hemos tenido en este programa casos de anjanas, Sí, claro. las de Peñarrubia, Sí. que cambiaban también al niño. El caso de lo que se llama... Digo, las de Peñarrubia, que es donde nos lo han contado, pero seguramente más... Sí, además, García Preciado tiene recogidos Por eso. Bastantes más casos de este tipo de lo que los ingleses llaman changeling, cambios, Vale. cambios que hacen las hadas en el folclore anglosajón, Vale, vale. de Escocia, de Irlanda, del País de Gales. Son esos cambios de los niños que a veces... estoy recordando un caso que cuenta García Preciado, que la mujer se da cuenta de que el niño le han cambiado porque de repente el niño empieza a hablar como un señor mayor. Entonces, ¿qué hace? Este no es mi niño, evidentemente, Sí. porque un bebé no se puede poner a hablar como un señor mayor. Esto también ocurre Madre. Sí. Traiga la cena, por favor. Sí, no, dice, es que Sí. creo que el cuento es como el niño empieza a ver una serie de algo de comida y dice el niño: en los últimos 100 años no he visto tanta comida junta, algo así. Claro. Es que hay un caso exactamente igual que lo hemos encontrado en un libro de historias de hadas, entre comillas lo de hadas, escocesas. Claro. Exactamente clavado. Con lo cual hace pensar que un origen similar puede tener. Pues estas son un poco las anjanas, las injanas, las sanas que nos encontramos en esta querida pedanía que es Asturias. Sí. Algún asturiano se empezará a tirar no, con algo, no. pero lo entenderán que es con todo el cariño del mundo. Eso es. Pero no es la únicas anjanas fuera de... Nos apedrearán. Nos apedrearán cuando vamos por allí. Pero bueno. Pero Bueno, bueno, habría merecido la pena. lo hemos dicho. Porque vamos a hablar de otras anjanas que son de la montaña palentina. Este es un caso muy curioso, muy interesante, que encontramos en un artículo de Carlos Porro, que es un conocido folclorista, investigador, palentino además, que encontró una referencia a diversos elementos del folclore palentino en un cuaderno que escribió una maestra palentina llamada Jovita Coloma en 1930. Cuenta Carlos Porro que este es un artículo que publicó en la revista de folclore de la Fundación Joaquín Díaz, el número 389 de julio del año 2014. Pues cuenta que Luis de Hoyo Sainz, que es un conocido investigador y folclorista, Carlos Porro cuenta que este autor, desde la Escuela de Magisterio de Madrid, que desarrolló una serie de trabajos y seminarios de etnografía y artes populares entre 1912 y 1931,
que supusieron un caldo de cultivo muy importante para toda la gente, para todos los maestros que acudían a esos seminarios, y que hizo que muchos de ellos se interesaran por la cultura popular, por los usos y costumbres y elementos del habla local. Y en algunos casos se plasmaron en trabajos sobre trajes, sobre costumbres, sobre elementos etnográficos, de manera que fue un elemento importante y que seguramente se manifiesta en este cuaderno ¿Sí? que elaboró esta maestra, Jovita Coloma. ¿Qué sabemos de esta mujer? Ahora lo contamos. Bien, Jovita Coloma y Santana nació en Valladolid en 1899. Era hija de Pascuala y de Francisco. Su padre era originario de Esguevillas de Esgueva, de Valladolid. Y con toda su familia paterna se había trasladado por motivos laborales por media España, porque su padre era ferroviario. Había recorrido La Coruña, Ávila, Cartagena. Vale. Y al final había recalado en Oviedo. Empezó a estudiar la carrera de magisterio. Allí vivió con sus hermanos y tras fallecer su padre en 1923, la familia se traslada en Madrid. Según investigó el autor del artículo, Carlos Porro, Jovita ya estaba trabajando de maestra en varios pueblos de Asturias, optó por quedarse en el Principado y él dice que en algún momento se vio trasladar a Palencia, dice, aunque no les consta o no le consta a él dónde. Nosotros, sin embargo, hemos investigado y hemos descubierto dónde estuvo en Palencia Jovita Coloma. Pues hemos hecho una pequeña investigación y hemos descubierto que Jovita fue nombrada maestra en Osorno, Palencia. Vale. Donde paramos siempre cuando bajamos de Madrid. Efectivamente. Como digo, fue nombrada por la Dirección General de Primera Enseñanza del Ministerio de Instrucción y Bellas Artes el 19 de junio de 1925. Y al parecer estuvo en ese puesto, en Osorno, como maestra, hasta que fue nombrada como maestra de la Escuela Unitaria número 1 de San Sebastián, en Guipúzcoa, el 13 de diciembre de 1930. Es decir, sabemos que estuvo al menos 5 años en Osorno. Bien. Y al parecer, hacia 1930, seguramente un poco después, se traslada a Madrid, donde pasa la guerra civil y por cuestiones políticas es destituida. Tienen que buscar incluso refugio en provincias limítrofes. Pero al final es restituida en 1948 y nombrada directora de un grupo escolar en Madrid, hasta que falleció en 1955. Murió soltera, sin descendencia. Son a través de los sobrinos es como este autor, Carlos Porro, consiguió los datos que le ha transmitido. En cuanto a ese manuscrito, ese cuaderno que escribió la maestra, se trata de un cuaderno manuscrito de 96 páginas en formato apaisado, encuadernado en símil-piel, de 19,3 por 27,6 centímetros. En apaisado, es lo que más me llamó la atención. Sí, apaisado. Lleva por título el título que yo no sé si hemos dicho el título, creo que no. No. El título lleva por el cuaderno de folclore de Palencia, de la maestra Jovita Coloma. Bueno. Es el título que lleva, no nada, ninguna complicación. No tiene ilustraciones y está conservado entre los fondos históricos del Museo del Traje de Madrid, como procedente de las memorias de la Escuela Superior de Magisterio de la ciudad de Madrid. Vale. Es un trabajo muy interesante porque no deja de ser el primer estudio de costumbres de la provincia de Palencia. Interesante, ¿no? Que sigue una ordenación que puede ser un poco anárquica. Digamos que completa un estudio de referencias a ciclos de fiestas, de la vida, de algunas obras de literatura, música, indumentaria, arquitectura popular. O sea, que es bastante completo. Hay continuas referencias a la zona de la montaña palentina. Y además me dice el autor que de manera muy certera. Otras sobre el vestido y costumbres de la peña de los valles altos. Lo que él le iba a pesar a él
autor que seguramente conoció, los observó directamente, y a nosotros, sabiendo que era de Osorno, no nos extraña porque está relativamente cerca de la montaña palentina. Bueno, a ver, al lado. No está, sí, además, digamos, zona de paso es necesaria, Sí. con lo cual conocería a gente allí bien porque estaban viviendo esa gente en Osorno, o bien por excursiones, viajes que hiciera a la montaña palentina. Está claramente. Pues bien, dice que este trabajo, gracias a la formación, no deja de ser una maestra con una formación bastante elaborada, dice que él entiende que tuvo ciertas referencias etnográficas, hasta ese punto eruditas, que de alguna manera hace pensar que tuvo contacto con algunas obras de referencia, porque, por ejemplo, a la hora de escribir la Sanjana la escribe tal como la escribía en algunos apartados Manuel Llano, con sandalias de piel de comadreja y báculo de oro. Quizás se inspiró un poco en Manuel Llano, no lo sabemos del todo. Parece que leyó. Seguramente sí. Bien, ¿qué apartados tiene este cuaderno tan curioso, tan peculiar? Habla de Anjana, de leyenda de las Anjanas, bautizo, bodas, feria de las novias, botijos o cantaradas, regalos, soldadesca, obligaciones de los padrines o de los padrinos. Habla sobre los entierros, sobre fiestas, la fiesta del surco, las marzas, las fuentes, de la noche de San Juan, Jueves Santo, hogueras. Habla también de danzantes, de enramadas, de las mallas, cosas que hemos hablado aquí ¿Sí? en el programa. De costumbres pastoriles, de juegos, de canciones, de refranes, de sueños. Es que hemos hablado de todo eso aquí. De supersticiones, de fórmulas de curanderismo, que también hemos hablado, de la casa y del traje. Ella dice lo siguiente, palabras de la propia Jovita. Al pretender hacer un estudio del folclore de la provincia de Palencia, no me he propuesto otra cosa que recoger, por cuantos medios han estado a mi alcance, el saber de este pueblo castellano, lo que piensa, siente y hace. Mi trabajo, pues, consistirá en la exposición de las costumbres, leyendas, romances, refranes, etc., elementos en que se sorprenden los ecos del alma popular y los últimos repliegues del carácter del pueblo. Continúa. La vida moderna, con sus buenas comunicaciones, la proliferación de las modas, la tendencia de los pueblos a universalizarse, hace que vayan desapareciendo lo poco típico que autóctono o heredado se conserva en nuestros pueblos. Tal vez dentro de unos años no exista ya nada popular, como casi ocurre en la provincia que nos ocupa. Dice, razón tiene Chateaubriand cuando un poco exagerado dice, dichosos aquellos que no han visto el humo del extranjero, ni han asistido nunca a otros banquetes que los de sus padres. Es curiosa esta reflexión sobre, de hace casi 100 años ya, Sí. de cómo la vida moderna, que dice ella, claro, en 1930 ya tenemos la radio, ya hay comunicaciones, la gente ya se mueve, ya hay vehículos de transporte, el mundo ya empieza a cambiar, Poco a hay poco. cines. Ella ya habla de la pérdida de las creencias, de los saberes populares, de cómo se va universalizando todo. Fíjate que estamos Al final hablando ahora de globalismo, y fíjate, ya hablaba ella de eso en 1930. Lo que está hablando un poco es al final algo que se está dando, ¿no? Que es esa pérdida de identidad de pequeños sectores. Claro, y eso ella lo observaba y lo consideraba, digamos, una pérdida cultural importante, pero en 1930, cuando sabemos que todavía quedaba una cantidad enorme de este saber popular todavía vivo, todavía susceptible de ser localizado, de ser recogido, que podemos decir de ahora, ¿no? No, ahora... Es mucho más complicado todo. Pero es muy interesante esta reflexión. Pero vamos a hablar directamente de lo que ella dice de las Anjanas. Bueno, ella dice que hay dos partes muy diferenciadas en Palencia. Vale. El norte, la montaña palentina, con sus montañas, su clima, su fauna, su flora verde, totalmente distinta de la tierra de Campos. Prácticamente Sí. sin vegetación, donde solo se puede cultivar trigo. De manera que eso dice que, lógicamente, da lugar a formas de vida distintas. y creencias Evidentemente. distintas. Dice las Anjanas, dice, la bruja o hada buena de Palencia es la Anjana. Cae en el tópico de la Bueno, hada buena. Pero bueno, dice, viste capa blanca, trenzas rubias y sandalias de piel de comadreja, como hemos dicho antes.
Según dicen, gasta báculo de oro con una estrella en la vuelta que alumbra de noche a los pastores y caminantes perdidos en la niebla. Vale. Propio de las anjanas también. Las anjanas cántabras, me refiero. Dice que vive en palacios subterráneos donde tiene escondidos grandes tesoros. Remedia necesidades principalmente de la gente pobre. Es una anjana tal como las de Cantabria, prácticamente igual. Y hace referencia a varias leyendas. La primera dice lo siguiente. Un leñador fue un día al monte a cortar leña, y un hacha fue a un árbol, y el hacha se le cayó de la mano. Le parecía haber oído que el árbol se quejaba. Creyendo que todo era una ilusión, volvió a darle otro hachazo, y cuál no sería su sorpresa al ver que el árbol se quejaba de nuevo. Entonces el leñador, sin haberse repuesto del susto todavía, oyó una voz muy suave que le dijo: soy una doncella que estoy encantada dentro del árbol, y que para desencantarme tienes que ir al remanso de un río cercano, bajo cuyas aguas tiene una anjana su morada, a quien llamarás dando con un palo en el agua. El buen hombre, movido por la compasión que le inspiró a aquella doncella, y más bien por el amor de las riquezas que había ofrecido si la desencantaba, se fue sin perder tiempo hacia el remanso, y lo hizo como todo le indicó la joven. Llegó al remanso y después de llamar con el palo en el agua, salió la anjana que le dijo estas palabras: en una cueva entrarás y anda que te andarás, una flor roja encontrarás y así la desencantarás. El mozo entró en una cueva que había próxima y andando por ella pasó el día y la noche, y la flor no aparecía. Quiso salir de allí y no encontró la salida. Recuerda entonces las riquezas ofrecidas por la doncella y el egoísmo y la ambición le animaban a seguir con afán, andando por la cueva en busca de la flor. Pasaron días y días en las tinieblas, perdió la noción del tiempo. No sentía ni sed ni hambre. Tenía ya las ropas destrozadas y las barbas largas. Por fin, un día encontró la flor suspirada y, loco de alegría, salió de la cueva e inmediatamente marchó a su pueblo a ver a los suyos. Llegó a casa de sus padres, llamó a la puerta y salió a abrirle un hombre que le preguntó lo que quería. Extrañado por la pregunta, le dice que no gaste bromas, que aquella es la casa de sus padres, que había estado unos días fuera y que volvía ahora. Pero el desconocido seguía sin conocerle, ni a sus padres ni a ninguna de las personas que le hablaba. Desconcertado el hombre por este recibimiento, se fue a casa de la novia con quien iba a casarse, antes de entrar en la cueva, y por más que dijo quién era, tampoco le conocían, y ni a él recordaba ninguna de cuantas personas veía. Asustado el hombre de lo que ocurría sin conocer a nadie, y todo nuevo para él, volvió al día siguiente al remanso, a decir a la anjana que ya había encontrado la flor roja que buscaba. Salió la anjana y le dijo estas palabras: bien lo penaste, por una doncella a quien olvidaste. Habían pasado 100 años. Y luego da la explicación, la maestra Jovita. Dice, este leñador iba a casarse con una chica rica, pero por esta había dejado a otra que era pobre, y la anjana le castigó. Claro. Un ejemplo más de estas anjanas, de cómo castigan cuando la conducta moral no es adecuada a lo que ella piensa que debe ser, ¿no? Y hay otra leyenda sobre anjanas, está más cortita. Una anjana se apareció un día a una huerfanita y la llevó consigo a su palacio. En un día de nieve salieron ambas en dirección al alcor donde la anjana, en una cueva, tenía escondidos sus tesoros. Como la anjana era pequeña y por exceso de nieve, llegó un momento en que no podía andar. La chica, en vez de ayudarla, marchó sola muy contenta porque tenía el proyecto de hurtarla todo el tesoro escondido. La pobre anjana no cesaba de llamarla lastimosamente para que la sacara de allí, pero inútilmente.
La muchacha no hacía caso y marchaba cada vez más deprisa en busca del alcor. Por fin llegó y empezó a cavar para encontrar debajo de la nieve la boca de la cueva. A fuerza de cavar sin encontrar nada, iba abriendo un hoyo profundo y, desesperada sin hallar lo que buscaba, cayó en él y allí quedó. Ella misma había abierto su tumba. Dice la leyenda que en el mismo sitio donde quedó la anjana nacieron unas flores que eran moradas, pero como nacieron precisamente sobre la nieve, se convirtieron en blancas. Estas flores, según la leyenda castellana, son las campanillas de la región del norte de Palencia. Un ejemplo, Juanra, de lo que decíamos, de las anjanas no tiene ninguna... No se cortan un pelo a la hora de castigar de forma drástica y a las personas que se comportan mal. No, bueno, al final también esos seres feéricos, ¿no? También muchas veces tienen esa misión en la vida. Porque a mí, por ejemplo, la primera historia que me estabas contando de el leñador y tal, me estaba recordando a una que nos trajo Baby de Nanucos. Sí, al final... me refiero, yo digo, coño, me cambias la anjana, me pones al enano, y bueno, la historia sí que era cambiaba, pero era como más o menos los mismos puntos, ¿no? Yo recuerdo que aquel leñador perdía la casa por ser avaricioso, en plan de te estoy dando... Sí. Más o menos es la misma moraleja, ¿no? No, Está siendo avaricioso, me está siendo avaricioso por dejar a una persona por ser pobre, que aquí, bueno, era otro tipo, pero al final trataban la avaricia, ¿no? La avaricia, y sobre todo muchas historias tratan la avaricia, es como algo que lo tenían muy presente en esas historias. La avaricia, exactamente, la falta de consideración hacia que menos tiene, es decir, premian al pobre cuando es humilde, ¿no? Cuando luego busca aprovecharse de las bondades que le ofrece la anjana, ¿no? Incluso recompensan al rico humilde. O sea, también en alguna historia que hacen rico a alguien y se porta bien, continúa con sus riquezas. Exactamente, la humildad, la generosidad, el portarse bien es algo que la anjana recompensa, y todo lo contrario. La avaricia, el egoísmo es castigado con toda severidad, ¿no? Y bueno, esto es el final, lo que hemos traído sobre anjanas fuera de Cantabria. Espero que les haya gustado. Ya estamos aquí con el siguiente tema de nuestro episodio de Cantabria Oculta. Conspiraciones, a mí me encantan. Te encantan las conspiraciones. A mí las conspiraciones, ¿no? Me encantan. Y esta conspiración es muy chula, porque es la conspiración del Smithsonian. Y como decíamos, ¿se han ocultado descubrimientos arqueológicos claves para la historia de la humanidad? Bueno, ¿cómo hemos llegado a esta historia? Pues hemos llegado porque un día empecé a investigar un tema que me parecía muy chulo,
muy friki, pero muy chulo. Los temas que tratamos aquí suelen ser chulos, pero frikis, ¿no? Los que nos gustan. Claro. Que era el tema de los descubrimientos de huesos de gigantes, Es verdad. de personas anormalmente altas. Descubrimientos producidos sobre todo en Estados Unidos durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Y me llamó la atención porque hay una lista enorme de este tipo de hallazgos. Hay centenares casi. Creo que alguien había recopilado casi 1000 descubrimientos por ejemplo, voy a nombrar algunos. En la cueva Lovelock de Nevada, entre 1911 y 1931, mineros y arqueólogos informaron haber encontrado momias y esqueletos de seres, de hombres pelirrojos de entre 2,5 metros y 3 metros de altura. No está mal. No está mal, vaya pelirrojos. En el lago de Lavand de Wisconsin, en 1912, los equipos del Beloit College encontraron 18 esqueletos de entre 2,40 metros y 3 metros de alto, con filas dobles de dientes. O sea, como los jáncano. Sí. Igual. En Brewsville, Indiana, en 1879, se informó de que se excavó un esqueleto de 9 pies 8 pulgadas, que son casi 3 metros de altura. En South Rapids, Minnesota, en 1868, se encontró un esqueleto petrificado que medía 3 metros y pico. En Walkerton, Indiana, en 1872, en diversos montículos, también encontraron esqueletos de casi 3 metros de altura. Y así hay una lista inmensa. Claro, yo cuando empecé a mirar esto dije, bueno, pero ¿por qué no existen datos científicos? Sí, ¿por qué no se han investigado? De estos descubrimientos. ¿Por qué no están en museos? ¿Por qué no hay un estudio antropológico de estos huesos? ¿Por qué esto no ha revolucionado la historia y la antropología, ¿no? Porque no le interesa. Claro. Y me encontré con que estos esqueletos... Eran de plástico, ¿te imaginas? No. Muchos habían sido descubiertos, o se decía que habían sido descubiertos o adquiridos por el Smithsonian. Y habían sido suprimidos, lo cual me pareció extraño, ¿no? Bueno, pero ¿qué es el Smithsonian? Vamos a empezar, porque igual la gente no sabe lo que es. Bueno, el Instituto Smithsonian, o Instituto Smithsoniano, es un grupo de museos, centros educativos y de investigación que fue creado por el gobierno federal de los Estados Unidos en 1846 para, entre comillas, el aumento y la difusión del conocimiento. Digamos que opera como un organismo autónomo, no forma parte de ninguna de las ramas del gobierno federal. Vale. Y originariamente se organizó como el Museo Nacional de los Estados Unidos, pero perdió este nombre en 1967. Es decir, es un organismo gubernamental, con lo cual estamos hablando de una conspiración gubernamental. Hemos subido un escaloncito. Efectivamente, con lo cual había que investigar, y me puse a ello. Pero afortunadamente, para mí, la investigación ya le había hecho otro. Ya le había hecho con lo cual me ahorró mucho tiempo. Una investigación muy interesante. Además, un periodista llamado Jason Colavito. Vale. Y bien, ¿cómo surge esta conspiración? Tiene mucho que ver con una teoría mantenida por algunos arqueólogos, entre comillas, de la existencia de antropólogos, de la existencia de una antigua raza blanca anterior a los indios americanos, constructora de unos conocidos montículos, molders, se lo llaman en Estados Unidos, y de la cual estos restos de gigantes serían los restos. Son los restos de esa raza blanca primigenia de Estados Unidos. Entonces la conspiración consistiría en que el Smithsonian habría tratado de ocultar esta raza blanca de gigantes para favorecer a los indios nativos americanos como constructores de estos túmulos, de estos montículos. Vale, pero algo no me cuadraba. ¿Qué más te da? ¿Qué más te da que sea unos que otros, no? No es lo mismo para un americano blanco. Es que esto tiene mucho que ver con la conquista americana, con la conquista del continente americano, por parte de los... Para decir que eran los primeros blancos. Para decir que había blancos ya antes de que estuvieran ellos allí. Es que esto tiene mucho que ver con eso. ¿Y entonces para qué lo ocultan? Porque... Vale, porque sigue. A mí ya te digo que estas cosas me encantan. Claro. O sea. Hay que decir que durante mucho tiempo el gobierno americano, los agentes, sus funcionarios, defendieron la existencia de una raza blanca perdida.
Vale. Esos constructores de montículos, también llamados indígenas galeses, creía que procedían incluso de País de Gales, temas que ahora mismo están relegados a páginas de estudios de pseudohistóricos, ¿no? Esto cambió en 1894 cuando un investigador llamado Cyrus Thomas publicó un informe que concluía que los antiguos montículos de América eran de origen nativo americano, lo que decepcionó evidentemente a muchos que creían en razas blancas perdidas. Este autor desestimó los supuestos artefactos europeos o del Cercano Oriente que supuestamente se encontraron en América posteriormente. Sin embargo, en aquella época, cuando sacó este artículo que desmentía la existencia de una raza blanca perdida, nadie pensó en ninguna conspiración. Vale. Porque esta postura fue una teoría abierta, con sus pruebas, publicaron con total transparencia. De manera que para este autor, para Jason Colavito, seguir el origen de esta conspiración no ha sido fácil. Sabemos que esta teoría no existía en 1909. ¿Por qué? Porque en 1909 un periódico, el Arizona Gazette, publica un artículo según el cual funcionarios del Smithsonian discutían abierta y públicamente la excavación de una tumba de estilo tibetano en el Gran Cañón del Colorado. Es decir, si la conspiración del Smithsonian hubiera sido una creencia común en aquella época, a principios del siglo XX, el artículo no lo habrían escrito, habrían intentado ocultarlo para atribuirlo a los nativos americanos. Pero no, hablaron de una... Luego hablamos de ese artículo porque es muy interesante y es la clave de todo ese artículo del Arizona Gazette. Vale. De la misma manera, no hay ningún indicio de conspiración en un libro de 1932 que se llama Los hombres del Valle de la Muerte, de un tal Booker Lee. Que en este libro, Lee descubre una conversación con residentes de este Valle de la Muerte que afirman haber encontrado una ciudad subterránea de cuevas llenas de estatuas y momias revestidas de oro, y todas iluminadas por lámparas de gas natural. Entonces no se habló de que hubiera conspiración y que eso se hubiera escondido por parte del Smithsonian. De manera que no podemos decir que esta conspiración pueda ser anterior a 1932, que es cuando se escribe este libro. Entonces, ¿cuándo comienza? Los primeros rumores, según este autor, surgen con el crecimiento del creacionismo. Esta teoría, por llamarlo así, de que el ser humano no procede de la evolución, sino procede, digamos, de la creación por parte de Dios. Sí. Y estos rumores surgen en las décadas de 1970 y 1980, en que los autores creacionistas comienzan a quejarse de que el Smithsonian estaba conspirando injustamente para promover la teoría de la evolución. Casi nada. Me está recordando a un episodio de Los Simpson. Seguro. Los Simpson han tratado todo. No, lo del ángel aquel. El ángel aquel, es verdad, sí, el ángel aquel, sí. Y que tenían que hacer y se hacía un juicio y que al final decía, por favor, que la evolución no esté a no sé cuántos metros del creacionismo, o algo así. Sí, al ordenado de la separación. Sí. Pues bien, había estos rumores, pero realmente no era una creencia generalizada que hubiera ningún tipo de conspiración todavía del Smithsonian. De hecho, entre 1950 y 1970 no se puede encontrar ninguna afirmación de conspiraciones. Por ejemplo, Frederick J. Paul encontró una publicación de 1892 sobre unos ataúdes de madera huecados de Alabama que fueron enviados al Smithsonian, pero cuando preguntó en 1950 sobre su paradero, el Smithsonian dijo que lo habían recibido, pero que de alguna manera se habían perdido. Pero el propio autor consideró que era más bien una negligencia más que una conspiración. Yeah. De hecho, luego los ataúdes se demostró que no eran ataúdes, que eran comederos. Vale. Comederos para animales. Sí. Con lo cual las habían archivado no como ataúdes, sino como comederos. De manera que fue el cambio de designación lo que provocó que no lo encontraran cuando preguntó por esos ataúdes. De hecho, cuando el autor Robert Temple escribió el libro El misterio de Sirio, no cree que hay una conspiración del Smithsonian, sino cree que hay una conspiración de la CIA contra él. Eric von Däniken, en todos los libros que escribió, jamás habló de una conspiración del Smithsonian. Incluso una obra de un tal Iván van Séptima, que se llama Ellos llegaron antes de Colón, hablando de gente que llegó al continente americano antes de Colón, menciona al Smithsonian 4 veces, pero los elogia por publicar unos hechos
que él erróneamente considera restos óseos africanos encontrados en excavaciones precolombinas. Vale. De manera que incluso un autor llamado David Childress, al que volveremos porque es clave en esta teoría de la conspiración, no menciona la conspiración de Smithsonian en ninguno de los libros, que publicó varios antes de 1993, sino que al revés, cita al Smithsonian proporcionando directamente información sobre objetos misteriosos en sus colecciones. Y finalmente, el libro de Stephen Williams, Fantastic Archaeology, publicado en 1991, que cubre prácticamente todas las teorías locas de arqueología entre el siglo XV y 1991, todas, no hay ninguna mención a una conspiración del Smithsonian. Pero también voy a decir una cosa, Sí. Para que una conspiración funcione, Tiene que lo ser mejor es que no se sepa. Claro, bueno, pero es que ahora se va a saber dónde surge. Como digo, este no habla de conspiración del Smithsonian, sino habla simplemente una forma un poco vaga y difusa de que la academia, es decir, los académicos en general tienen una mente muy cerrada, no están abiertos a teorías nuevas, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, entonces, ¿cuándo cambia todo? ¿Cuándo cambia todo y empieza a hablarse realmente de una conspiración? Iba a decir por la película de Indiana Jones. Pues no vas muy alejado. No vas muy alejado. Y luego comentaremos por qué. No vas muy alejado. Pues comentaremos por qué. Me tira un triple de espaldas desde mi campo, Pues has metido de lleno. Luego comentaremos por qué. Bien, realmente surge todo, y tenemos que volver para ello al artículo que hemos comentado antes de la Arizona Gazette de 1909. Este artículo decía: exploraciones en el Gran Cañón. Los misterios de una inmensa caverna salen a la luz. Hallazgos notables indican que los pueblos antiguos migraron de este oriente. Vale. Las últimas noticias sobre el progreso de las exploraciones de lo que los científicos consideran no es solo el descubrimiento arqueológico más antiguo de Estados Unidos, sino uno de los más valiosos del mundo, mencionado hace tiempo en el Gazette, llegaron allí a la ciudad gracias a G.E. Kincaid, el explorador que descubrió la gran ciudadela subterránea del Gran Cañón, durante un viaje desde Green River, Wyoming, por el río Colorado, en una embarcación de madera, hasta Yuma, hace varios meses. Según la historia que Kincaid relató a la Gazette, los arqueólogos del Instituto Smithsonian, lo llama Instituto Smithsonian, que financia las expediciones, han realizado descubrimientos que demuestran casi de forma concluyente que la raza que habitó esta misteriosa caverna excavada en roca sólida por manos humanas era de origen oriental, posiblemente egipcio, Vale. remontándose a Ramsés. Si sus teorías se confirman con la traducción de las tablillas grabadas en jeroglíficos, se resolverá el misterio de los pueblos prehistóricos de Norteamérica, sus artes antiguas, quiénes eran y dónde provenían. Egipto y el Nilo, Arizona y el Colorado estarán unidos por una cadena histórica que se remonta a siglos atrás y que asombra la imaginación más descabellada del novelista. Y continúa diciendo el artículo, que es muy extenso. No vamos a contarlo entero, vamos a contar una parte solamente. Dice: bajo la dirección del profesor S.A. Jordan, el Instituto Smithsonian está llevando a cabo las exploraciones más exhaustivas, que continuarán hasta forjar el último eslabón de la cadena. A casi una milla bajo tierra, a unos 450 metros bajo la superficie, se ha excavado el largo pasaje principal para encontrar otra cámara gigantesca de la que emanan decenas de pasadizos como los radios de una rueda. Se han descubierto cientos de habitaciones a las que se accede por pasadizos que parten del pasaje principal. Uno de ellos ha sido explorado a lo largo de 268 metros y el otro a lo largo de 193 metros. Los hallazgos recientes incluyen artículos que nunca se habían considerado originarios del país y sin duda su origen es oriental. Armas de guerra, instrumentos de cobre afilados y duros como el acero, indican el alto nivel de civilización alcanzado por ese extraño pueblo. El interés de los científicos ha sido tal que se están realizando preparativos para equipar el campamento para estudios exhaustivos y el personal se incrementará a 30 o 40 personas. El artículo sigue, como digo, es muy extenso. En él, Kincaid, que es el supuesto explorador, describe una serie de túneles, como he dicho, pasadizos, etcétera, incluso una estatua, un ídolo que casi se asemeja a Buda. Vale. Es posible que este culto, dice, se asemeje al antiguo pueblo del Tíbet, etc. Es decir, Kincaid
afirma haber encontrado un metal gris también desconocido, parecido al platino, estos jeroglíficos misteriosos y algunas momias que están cubiertas de arcilla y todas están envueltas en como una tela. El reportero que supuestamente entrevistó a Kincaid, anónimo, dice: los descubrimientos en el Gran Cañón podrán arrojar más luz sobre la evolución humana y las eras prehistóricas. Pero vamos al meollo de este asunto. Vamos. Al Este jamón. artículo suena, huele a bulo, a máquina de fango, que diría alguno. Sí. A ver, de entrada hay señales que apuntan a un engaño por parte, bien del periódico, bien de este señor Kincaid, si es que existió. La historia solo tiene una fuente. No hay comentarios de este supuesto profesor Jordan, de ninguna otra persona. Aunque algunos autores que son entusiastas de este artículo dicen que bueno, que era una historia única, publicada en un periódico convencional, pero bueno, eso no es una explicación para una historia tan absolutamente llamativa. En segundo lugar, llama a la Smithsonian, le llama Instituto Smithsonian, y no es un instituto, No. es una institución, y cualquiera que haya trabajado allí lo sabe perfectamente. En tercer lugar, cuando se lee el artículo entero, lo que ocurre es se ve que es una especie como de revuelto, de totum revolutum, de las historias de los siglos XIX y principios del XX sobre Lemuria, sobre Mu, sobre esos continentes perdidos, supuestamente continentes perdidos del Pacífico. Es que a mí me estaba recordando un poquito al Atlántida. Sí, es que tiene mucho que ver con eso, tiene que ver Por con eso. estas supuestas civilizaciones perdidas y un poco, ya digo, siempre como de resumen, de hecho se podría haber sido el artículo hecho perfectamente por o bien por el propio artículo contando una historia inventada basado en lo que dices tú en la Atlántida o en Lemuria, o bien contado por un charlatán de los muchos que había en aquella época. Y hay que tener en cuenta además que hemos comentado aquí más de una vez que los periódicos del siglo XIX acostumbraban a meter historias completamente falsas Como reales. pero completamente inventadas. A ver, no había formas tan como hay ahora de verificarlas. Contaban una historia de Wyoming, la publicaban no sé dónde y vete a Wyoming a comprobarlos. O vete al Cañón del Colorado a comprobar que eso es verdad. Vete a hablar con el señor Jordan o el profesor Jordan o con el otro, Kincaid, a comprobarlo. No, la gente lo leía, se divertía, le parecía interesante, vendía muchos periódicos, de eso se trataba básicamente. De manera que es que de hecho este autor investigó que de hecho hubo un profesor Jordan con O y no con A, pero este Jordan es un arqueólogo europeo que no era americano y que nunca trabajó en el Gran Cañón. Y en todo caso el Smithsonian, cuando se le ha preguntado sobre este artículo de 1909, él dice que le han preguntado, respondió, es que le preguntó un tal Peter Hay de un sitio web que se llama Sightings, mandó un correo electrónico y le respondió el Smithsonian diciendo que bueno, que le han preguntado varias veces ya de esto y que dice que no tiene un conocimiento de esta Kincaid, de este Jordan, de ninguna ciudad subterránea, y que nunca ha tenido ningún documento, no existe por ningún lado de los archivos nada parecido, y que aún así el propio Smithsonian dice que se sigue publicando la misma historia en artículos, en libros, etcétera. Pues bien, pero ¿por qué a este artículo, que a todas luces parece falso, o como mínimo tremendamente dudoso? Sí, es lo que iba a hacer. ¿Por qué es fundamental en esta historia de la conspiración del Smithsonian? Pues todo se debe a un simpático charlatán que hemos hablado antes, David Hatcher Childress, que es un conocido pseudoarqueólogo, es un autor prolífico, investigador, y es un fijo en uno de los programas más divertidos que hay en la televisión, que se llama Alienígenas Ancestrales. Los que ven esa serie, que es de las mejores series de humor que hay en la televisión, a mí me encanta, una maravilla, le recordarán, supongo que le identificarán, ese hombre tiene ahora unos cerca de 70 años, tiene
pelo canoso y perilla canosa también. Pues es un fijo de esa. Pues bien, David Childress se encontró con ese artículo a finales de los años 90 cuando preparaba un libro que se llamaba Ciudades Perdidas de Norteamérica y Centroamérica. Lo incluyó en el libro y a partir de entonces esa historia adquirió peso y la apariencia de una verdad, sin importar de que fuera real la historia o no. Claro, antes era un artículo perdido en un periódico. Claro, y de repente aparece un libro firmado por un autor con cierto renombre ya. Renombre que no profesionalidad. Exactamente. De hecho, un actor muy conocido en círculos conspiracionistas se llama David Icke, publica en su libro El mayor secreto, dice: en 1909 Hay Kincaid descubrió una ciudad subterránea, refiriéndose al artículo, construida con la precisión de la Gran Pirámide cerca del Gran Cañón de Arizona. Tenía capacidad para 50.000 personas. Pues metía cosas allí. No, hombre, ya de tirarte dice, al río te tiras. Esto es fantástico. David Icke es fantástico. Dice, y los cuerpos momificados eran de origen oriental o posiblemente egipcio. Según el líder de la expedición, el profesor S.A. Jordan, que como hemos dicho, no existía. Dice, mi propia investigación sugiere que desde otra dimensión, la cuarta dimensión inferior, es donde se orquesta principalmente el control y la manipulación reptiliana. Eso se lo ha sacado de la manga. Este David Icke es que es un fanático de los reptilianos. Vale, Entonces, es un crack. Es un crack. O sea, pero debido a mi investigación, que es la investigación de la Universidad de Misco, o sea... Sí, efectivamente. Cogió y dijo, pues de Miscos. Esto viene de aquí. Bueno, como he dicho, del cuarta dimensión inferior. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Que me demuestren que es... demuéstrame que no. Claro. Pero esta conspiración faltaba, para que adquiriera el nivel de conspiración, faltaba que diera el salto de Internet. Claro. Evidentemente. Eso tuvo lugar mediante la publicación por David Hatches Childress de ese extracto del libro en que se refiere ese artículo en una revista de Internet que se llama Nexus, revista magufa por excelencia, receptora de todo tipo de barbaridades arqueológicas, científicas, etcétera. La típica revista que tú y yo leeríamos. Con delectación. Con una sonrisa. Con una sonrisa. Pues bien, en este artículo, en este extracto de su libro, que en forma de artículo, ya decía lo siguiente. Es el mismo, el David Hatches Childress, decía: ¿es la idea de que los antiguos egipcios llegaron a la zona de Arizona en el pasado remoto tan objetable y absurda que debe ocultarse? Quizás el Instituto Smithsoniano está más interesado en mantener el statu quo que en causar problemas con nuevos descubrimientos asombrosos que desmientan por completo las enseñanzas académicas previamente aceptadas. Ya plantea que es el Instituto Smithsoniano el que oculta la realidad de esta investigación. Es que él juega con la falacia, ¿no? De que para intentar meterte en mi mentira, intento utilizar un argumento válido, ¿no? Que como todos sabemos que es que realmente a estas instituciones les cuesta cambiar la historia. Claro. Les cuesta. Pero en cuanto presentan pruebas científicas, pues la tienen que cambiar, pero aún así les cuesta. Sí. Entonces él juega esa carta para meter la cuarta dimensión. Pero antes hablas tú de En busca de la arca perdida. Sí, la va a mencionar. No, es que de hecho él la va a citar, él, ¿no? En su página web, en que se describe a él, evidentemente lo escrito está escrito por él, dice. Sí. Habla de él en tercera persona, dice: este autor, que es considerado por sus lectores como el auténtico Indiana Jones, él dice que la idea de alguna manera le surgió cuando vio que En busca de la arca perdida, el arca lo guarda en un almacén, la esconde en un almacén. Claro. La idea de la supresión de un descubrimiento es la idea de supresión de que el Smithsonian, conociendo todos esos descubrimientos de esta ciudad escondida en el Cañón del Colorado, esconde para suprimir esa historia. ¿Por qué? Da igual por qué, pero luego referimos por qué. De hecho, David Hatcher Childress denominó este caso el Smithsonian Gate. Vale. El hecho es que al publicarlo a través de la revista Nexus, continúa diciendo que en esta revista que para quienes investigan las denuncias de encubrimientos arqueológicos hay indicios inquietantes de que el instituto arqueológico más importante de los Estados Unidos
el Smithsonian, una agencia federal independiente, ha estado suprimiendo activamente algunos de los descubrimientos arqueológicos más interesantes e importantes realizados en las Américas. Directamente ya. Vale. Y esto empieza a circular por internet, empieza a aparecer en todas las páginas que tienen que ver con esta arqueología, pseudoarqueología, y alcanza un carácter de epidemia. Sí. Epidemia. Pero dicho es que no aporta ninguna prueba de estas afirmaciones, sino que repite la historia de este autor, de Cyrus Thomas, que decíamos que en 1894 había dicho que estos montículos no eran de una raza blanca, sino que eran de los indios. Y dice que este Cyrus Thomas era el primer conspirador que había hecho este artículo para suprimir la evidencia de viajeros blancos a América. Es decir, que específicamente acusaba a su jefe, John Wesley ¿Sí? Powell, de inaugurar esta conspiración para ocultar la evidencia de una raza blanca perdida. Yo sigo sin ver... O sea, bueno, sigue, termina. Es que en este entorno, en aquella época, los conservadores extremos, creacionistas por supuesto, además empeñados en blanquear la historia americana, casi a la vez, que se han tenido por casualidad, empezaron a ver al Smithsonian como un enemigo. Uh-huh. No solo porque, como ya decían, promovía ideas evolucionistas, fíjate qué barbaridad, ¿no? La evolución, bueno, una cosa tremenda. Sino que ya empezaron estos conservadores políticos, estamos hablando de políticos, de una conspiración para suprimir y destruir la evidencia de gigantes antediluvianos, que serían los Nephilim de la Biblia, así como la evidencia de tribus perdidas de Israel en América. Y esto de las tribus perdidas de Israel en América nos permite enlazar esta conspiración smithsoniana con el Libro de Mormón. Bueno. Quizá el primer intento de blanqueamiento de la historia precolombina en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el Libro de Mormón es uno de los textos sagrados de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, bueno, etcétera, etcétera. Fue publicado por Joseph Smith, el fundador de esta religión, de esta secta, en marzo de 1830, quien sostenía haberlo traducido de los escritos de profetas que habitaron en América precolombina. El libro toma su nombre de Mormón, que de acuerdo al libro sería uno de los últimos profetas que escribieron en él alrededor del año 390 después de Cristo. Dice que son un compendio de estos textos, un compendio de escritos anteriores entre el año 600 y 400 después de Cristo, y se narran los orígenes de los pueblos indígenas de América, al menos de parte de ellos, que sean descendientes de hebreos fugitivos. De hecho, también describe la visita de un Cristo resucitado a América. Vale. No está mal. No está mal. Pero, ¿por qué es el primer intento de blanqueamiento de la historia americana precolombina? Porque este libro del Mormón contiene los registros de dos civilizaciones que poblaron el continente americano. Una procedente de Jerusalén, en el año 600 a.C., y otra que había arribado muchos siglos más tarde, otra que había arribado muchos siglos antes, en la época del episodio bíblico de la Torre de Babel. ¿Te cuenta? Se basan en la Biblia como hechos históricos. Sí. La más moderna serían los nefitas, como digo, serían emigrado de Israel, pero una parte de estos nefitas, durante el viaje, habrían renegado de las enseñanzas de Jesucristo. Y en castigo, la piel se les había oscurecido. Y eran esa parte de los nefitas que son los lamanitas, serían los ancestros de los indígenas americanos. Y los otros, que eran blanquitos, eran, digamos, los buenos, los que habían seguido las enseñanzas de Dios, de la Biblia. Estos textos se habrían compilado en unas planchas de oro que descubrió este Joseph Smith, porque se le apareció Moroni, que era el hijo de Mormón,
en forma de ángel, de resucitado, en 1823, le dijo dónde estaban escondidas esas planchas de oro con estos jeroglíficos que él descifró gracias a la ayuda divina y transformó en este libro de Mormón. Y estas planchas de oro, curiosamente, nunca se han vuelto a ver. Nunca se han vuelto a ver. Por lo que sea. Por lo que sea. Es decir, al final se conjuran en este episodio de conspiración smithsoniana charlatanes como Charles Childress, Sí. Childress, Pero David Hitcher Childress, el de alienígenas ancestrales, con una tendencia, con un movimiento de la derecha americana más conservadora, más seguidora de la Biblia al pie de la letra, creacionista, racista, que intenta hacernos creer o que intenta justificar la presencia, su propia presencia de los colonos americanos, los WASP, White Anglo-Saxon Protestants, Sí. es decir, colonos blancos angloparlantes protestantes en Estados Unidos, lo intenta justificar, y digamos, la eliminación de los indios americanos, lo intenta justificar diciendo que ya existían blancos allí antes. Pero Hay que tener en cuenta la perversidad de esta teoría. Es muy perversa. sí, pero aún así me refiero. Vale. Esta teoría, por llamarlo de alguna manera. Sí, bueno, Teoría pero no tiene estamos. O sea, pero no se dan cuenta al mismo tiempo que, bueno, por mucho que se han querido ocultar o todo lo que. Venga, va, compro. nada. Pero el genocidio, o por así decirlo, el acto de llegar allí y acabar con todos los indios, va a ser igual. Ya, pero tú ten en cuenta una cosa. Según el libro de Mormón, estos indios eran los malos. Ah, el bueno, que claro. habían renegado de la Biblia. Claro, bueno, si enlazas con los mormones tiene Claro, sentido. enlazando con los mormones. Pero si no lo enlazas, esa teoría no tiene. No, pero lo puedes enlazar perfectamente. Claro, Lo puedes enlazar perfectamente. no De había hecho, ya caído digo, yo en eso. lo puedes enlazar perfectamente. Justificas. Incluso puedes justificar porque, de hecho, fueron estos malos los que acabaron con los buenos. Claro, que ahora tiene sentido. Ahora sí. Los malos acabaron con los buenos. De manera que intentan decir, bueno, es que antes de los indios ya había razas blancas, se basan en razas blancas gigantes, Superiores. superiores. Es decir, hay toda una perversidad racista detrás que a veces la verdad es que da un poco de miedito. Y este es el curioso origen de toda esta conspiración. Y bueno, como nos vamos acercando al final del programa, vamos a leer los comentarios que nos habéis dejado en la aplicación de iVoox. Y así todo agradeceros a toda la gente que nos haya escrito, que nos haya dejado su comentario, como ha hecho Jesús García, que nos dice respecto a la digitalización, un dato. El CEDIS de Santander, que antes tenía fotografías antiguas de la ciudad, patrimonio de todos disponibles vía internet, ahora desde hace tiempo las ha quitado. Y hay que pedir acceso con una hoja in situ. Joder. Así estamos en la Smart Santander, hacia Sí. atrás. Felicidades por el Sí. programa. Dentro de poco lo mandarán con fax. Sí, mandar un giro postal. Un giro postal. Hay que- Un telegrama. Un telegrama. El otro día lo estuvimos hablando de mandar un telegrama por Pero- cumpleaños. A Bueno, ver si todavía funciona. pues Yo creo que no habrá nadie que sepa ya ¿Quién? el código Morse. Yo creo. quiero acceder a las fotografías. Stop. Stop. Vendré el 4 días después de la segunda llegada de no sé qué. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Stop. Un saludo.
Pues habría que mirarlo. A ver, lo de la digitalización, no solamente nos referíamos al Santander, sino en Cantabria en general, estamos muy retrasados, o sea, me refiero. Sí, a ver. Es una pena que vayas por otras comunidades y lo tengan todo digitalizado, administrado y filtrado, y aquí tengamos que ir todavía a día de hoy, y no estamos hablando de ir a por periódicos de 1800, claro, los periódicos de los 2000 del claro, pero es que ahí entra en juego que hay periódicos que son empresas privadas que no están dispuestos a digitalizar para el dominio público. No, pero eso lo tiene que hacer el gobierno, o sea, lo tiene que hacer una entidad pública. No, pero no está dispuestos a acceder. Pero si esos periódicos están ya, todos. Ya, sí. Fotocopio. Sí, efectivamente. No sé hasta qué punto tiene los derechos de los periódicos de 1992. Pues de hace 70 años para atrás. ¿No? Por eso. Bueno, Alberto Mendoza Tambor nos dice por aquí: un programa estupendo, todas las secciones magníficas, hay que saber dónde meter las narices. Un abrazo, al dar por lo de, me imagino por lo del diablo. Sí, claro. Muy entretenido, nos dice por aquí Alberto Peláez. Paulino Lavajo, otro programazo como siempre, se hace muy larga la espera, pero merece la pena seguir así. Bueno, ya sabéis por qué lo hacemos cada 15 días, no dábamos más ya. Y Sergio, sobre los dos relatos del demonio, para mi opinión el primero se lo podría haber llevado por avaricioso, el segundo ha sido genial. El caso de la crónica negra lo conocía. Sobre el objeto que impactó en el coche pudo ser algún experimento del ejército. Nunca lo dirán, enhorabuena por el programa. Pues sí, son opciones. El experimento del... ¿Estaba tirado? Sí. Lo único que, bueno, Vizca sí que es cierto que se dejó un detalle que nos lo comentó. Que no, sé que lo quería volver a traer, pero comentó que sabían que durante el impacto se había fundido, ¿no?, todo lo electrónico, pero el motor seguía funcionando, ¿no? Sí, y además se habían parado el reloj. Se le había parado el reloj y eso. Entonces, no, el motor también se había apagado, yo creo, bueno. Pero era un dato así como extraño también, ¿no?, para acrecentar la historia. Pues bueno, Toño, nos vamos a ir a despedir, ¿no? Pues sí, vamos... que me gustaría mandar un abrazo a Vizca y a Baby. No, vamos a poner la sintonía para despedirnos. Vale. Toño. Joder, 10 años, 11, ¿eh? Ya, bueno, pero voy a despedirme antes de la sintonía. Pues hasta aquí el Cantabria Culta de hoy. Ahora sí, Toño, esto es como el pie de página. Pues ahora no quiero. Esto es como las notas del director. Pues ahora no quiero. Pues nada, pues no mandes abrazos. Sí, un abrazo para Baby y otro para Vizca, a ver si... Para el próximo están por aquí. Claro. Y a la gente, nada, recordarles que volveremos dentro de 15 días aquí a Cantabria Culta, que estamos ya pensando, pues habrá que poner fecha para la siguiente charla, porque hay que anunciarlas con tiempo. Somos un desastre también en ese aspecto. A mí me gustan las conspiraciones, ¿eh? Sí. Me gusta, tío. Igual lo hacemos. No cuesta tanto prepararse de esa. No, hay que buscar conspiraciones un poco guapas. Sí, no, bueno, no vamos a sentarnos a hablar del 11S, que es mi favorita. Bueno, igual voy y hablo del 11S, ¿eh? Pues también, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues bueno, chicos, ya lo pensaremos, pero me gusta, me gusta. Bueno, y recordar a la gente que nos siga en nuestras redes sociales, que nos comente, tanto en iVoox, en Instagram, en YouTube, en todos los lados, lo que quieran. Así que nada, nos despedimos hasta dentro de 15 días con nuestro lema, que lo hacemos a la versión antigua. Claro. Pues dale. Dicen que saber lo que No, como lo hacíamos antiguamente. Sapere audio, trata a saber. Y a ventilar. Dilo tú primero. Bueno, vale. Sí, no, lo decías tú siempre. Nos despedimos con nuestro lema. Sapere aude. Atrévete a saber.
acompañante